Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo para todos. ¡Despegamos! Bueno, compañeros, como os prometí, he realizado este vídeo para contaros un poco lo ocurrido en el congreso celebrado en Brasil el 24 de junio de este 2022, para hablar sobre el fenómeno OVNI, coincidiendo con el 75 aniversario del inicio en la era moderna sobre la investigación OVNI a nivel mundial. Antes de continuar, tengo que deciros que para nada tiene que ver con la audiencia cutre celebrada en Estados Unidos el mes de mayo de este 2022. Sí, así es, amigos. En esta audiencia celebrada en el Senado de Brasil y siendo un evento sin precedentes en el país sudamericano, por ser la primera vez en abordar la investigación sobre los ovnis y extraterrestres en su país, con la colaboración de investigadores y científicos como Wilson Pickler, socio fundador y presidente del Grupo Winter, especialista en metodología científica. Entre otras muchas cuestiones, comentó que el señor Duncan Forgan del Observatorio Real de Edimburgo realizó una simulación en 2010 y los datos recopilados de los experimentos respaldan la idea de que no existe una zona habitable galáctica sólidamente definida, lo que indica la posibilidad de cientos de civilizaciones extraterrestres en la Vía Láctea. El señor Ademar José es director emérito en Brasil de la mutua UFO Network, MUFON, coordinador de la red OVNI en América del Sur y Central, un gran veterano que, tras felicitar por la creación de una oficina única para la investigación OVNI en Brasil, comentó que había más de 20.000 páginas de documentos a disposición de los ciudadanos que quisieran saber sobre los encuentros y avistamientos ocurridos en Brasil durante décadas, gracias a la Ley de Libertad de Información. Foto de noviembre de 1954. Escuela Superior de Guerra, primera investigación oficial sobre ovnis. Conclusión: el fenómeno ovni es real, exige atención y será tomado en serio por las autoridades brasileñas. También presentó múltiples casos, fotografías y uno de los muchos informes presentados que decía: ¿dónde está Brasil hoy en relación con el secreto OVNI? Boletín oficial del 10 de agosto del 2010, ordenanza 551/GC3. El brigadier Junichi Saito, comandante de la Fuerza Aérea Brasileña, por sus siglas FAB. A partir de esta fecha, los registros de avistamientos de ovnis recibidos por las Fuerzas Aéreas en sus bases e instalaciones, archivados habitualmente por el Comando Brasileño de Defensa Aeroespacial en Brasil, deben ser enviados al Archivo Nacional para el conocimiento de la sociedad. El señor Jackson Luis Camargo, consultor de revista UFO, aparte de otras nominaciones, presentó uno de los casos más importantes de la ufología brasileña y mundial, ocurrido el 19 de mayo del año 1986, cuando en Río de Janeiro se divisaron varios objetos luminosos y que fueron vistos por miles de testigos, entre soldados de un cuartel cercano a pilotos militares y torres de control aérea, e incluso fueron avistados en otros estados. El señor Ronnie Burnett, ingeniero informático electrónico y especializado en automatización industrial de telecomunicaciones, quien expone documentos oficiales sobre el caso de Maranhão Para y documentos también de la Policía Federal y de las Fuerzas Aéreas de lo ocurrido el 29 de abril de 1977, cuando a unos pescadores le impacta una luz muy brillante contra su embarcación, un suceso
donde hubo un fallecido y 3 heridos, junto a una embarcación aterrorizada. Los 3 heridos presentaban las mismas marcas misteriosas y extrañas, quemaduras por sus cuerpos, aunque tras las primeras observaciones del lugar donde ocurrió el evento no se observaron quemaduras de ningún tipo. Un suceso extraordinario, ¿no os parece, amigos? El señor Tiago Tichetti, presidente de la Comisión Brasileña de Ufología, que expuso que el fenómeno ovni es real y global, como también nos habla de su primer caso a exponer en el Congreso brasileño, y es el caso Ilha de Trindade. Ese día tuvieron un extraño avistamiento, pero no fue ese el único suceso ocurrido por aquella zona, sino que también había varios avistamientos en los que hubo muchísimos testigos, tanto civiles como militares. Y para finalizar, os presento al señor Antonio Kurowski, perito criminal en medicina, el cual expuso varios casos de abducciones y la sintomatología que presentaron algunas personas al ser abducidas, o solamente por haber tenido algún tipo de contacto con algún ovni. Bueno, compañeros, es solo una pincelada de lo que en más de 4 horas se trató en este congreso especial e histórico para tratar el fenómeno ovni, celebrado el 24 de junio de este 2022. Como os digo, me tragué las varias horas que duró el de Estados Unidos, la asamblea abierta, y me he tragado este de Brasil, y la verdad que os lo tengo que decir, para mí, chapó por Brasil, porque ha dado documentación desde hace 50, 60 años, o sea, no se ha ido desde el 2004 ni desde el 2014, como empezaron los estadounidenses, sino que en este congreso se ha hablado de entrada ya en los casos primeros que ellos han registrado, y hace ya más de 50 años. Bueno, espero que os haya resultado interesante y haya sido de vuestro agrado. Os mando un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.